Bendiciones a todos, bienvenido a mi canal. Soy Brenda Fontalvo y quiero compartir con ustedes una situación espiritual que me pasó con mi hija que se llama Gladys. No voy a entrar mucho en detalles en cuanto a la situación por el factor tiempo. Antes que Dios revelara la situación que estaba pasando con mi hija, nosotros veíamos en ella una serie de comportamientos que presentaba. Una de esas era que pasaba todo el tiempo durmiendo. Venía del colegio, pasaba toda la tarde durmiendo. Después de la liberación que ella vivió, empezó a contar todo lo que le sucedía en el colegio. Otra de las cosas que también observábamos, su rendimiento académico bajó a tal punto de que pudo perder el año. Mi hija fue una niña muy responsable en sus estudios y por eso se me hacía raro de que ella estuviera en esa situación académica. Entonces la forzaba, la regañaba, hasta le llegué a maltratar al ver de que ella no daba respuesta a su año escolar. Yo veía las cosas normales, pensaba que era ella que no quería poner de su parte, que no quería estudiar, que era pereza de ella. Esa situación duró aproximadamente un año cuando ella cursaba 10º grado. Tenía 15 años en ese entonces. Al año siguiente, para culminar ya su año escolar, se encuentra haciendo un 10º grado. Ya tenía 16 años, siguió la misma situación académica. No rendía en el colegio, no se le veía esas ganas, esa actitud, se la pasaba durmiendo. Una tarde llega a mi casa una profesora amiga para que le colaborara en realizar unas actividades académicas en el colegio que ella trabajaba. En ese momento, cuando yo estoy haciendo las actividades, colaborándole, ayudándole, se encontraba conmigo mis hijos y unas sobrinas. Ella comienza a hablar con ellos y empieza a preguntarle a mi hijo cómo le iba en el colegio, dónde estudiaba y todo lo que se le puede preguntar a un joven. Cuando termina la charla, que ya yo le voy a hacer la entrega de los trabajos, ella me dice: Brenda, me gustaría orar por tu hijo. Yo le dije que sí, que lo orara. No vi mal que le hiciera una oración. Cuando ella termina de hacerle la oración a mi hijo, yo le digo a ella: ¿por qué no me haces el favor y me oras a Gladys, que ella está teniendo rendimiento académico bajo? Ella estaba en la parte de afuera del apartamento y le dije que pasara a la sala. Cuando la profesora, que es cristiana, empezó a orarla, no pasaron unos minutos cuando lo que tenía empezó a manifestarse. Era tan tremenda la situación que estaba pasando en Gladys que yo no entendía, porque yo nunca había vivido experiencias espirituales como las que estoy viviendo hoy y como las que Dios me está permitiendo conocer. Y cuando yo veía lo que le pasaba y lo que en ella hablaba, lo que era, que empezó a decir una cantidad de cosas y a contarnos situaciones que la verdad ni me las imaginaba. Era tan fuerte lo que se estaba viviendo en ese momento que la profesora le tocó llamar a su hija para que la ayudara en oración y poderle hacer la liberación a Gladys. Esa noche el proceso de liberación duró 3 horas y tan fuerte era la cosa que la sala de mi apartamento fue toda desordenada. Pero gracias a Dios el Señor obró esa noche y mi hija quedó libre. Pero ahí no quedó todo. Al día siguiente, la profesora, preocupada por la situación, se acerca a mi casa a preguntarme cómo había amanecido Gladys. Y ella ese día no pudo ir al colegio porque estaba muy estropeada y cansada por lo que había vivido la noche anterior. A partir de ese día empezaron a suceder muchas cosas en mi casa, manifestaciones que yo no entendía. Pero comencé a investigar con algunos familiares lo que el espíritu inmundo me había hablado esa noche, y muchas de las cosas que eso habló fueron ciertas. Desde ese momento empecé a buscar una guía espiritual. Se me presentaron toda clase de guías. Yo tenía una abuela que fue cristiana durante muchos años y ella, cuando estaba en la casa, hablaba mucho de la palabra, hablaba y nos corregía con la palabra, y a mí se me venía a mi mente: demonio nos saca demonio. Entonces entendí en ese momento que yo debía de buscar un pastor cristiano.
Dios usó en el proceso de la liberación de mi hija a una pastora que tiene el don de la liberación. El proceso duró aproximadamente 8 meses, pero a medida que Dios iba libertando a mi hija, me iba enterando de muchas cosas que pasaron en mi familia materna. Desde esa situación decidí buscar de Dios, apartarme de cosas que no le agradan de Él. Y desde ese entonces he visto que en mi hogar ha habido un cambio. Suscríbete al canal y únete a esa comunidad de madres que quieren transformar sus vidas, la de sus hijos y la de su hogar. Estoy segura que si no tomo la decisión de buscar a Dios y pararme en la brecha, la vida de mi hija hubiese sido otra o le hubiese pasado cosas peores. Pero para la gloria de Dios, hoy a sus 24 años, el Señor la llevó a otro lugar a profesionalizarse y a vivir a ella. Estoy convencida que ella está en las manos de Dios y que Él le provee y la guarda donde quiera que vaya. Asimismo, mi hogar y mis hijos están en sus manos. Usted, madre, que está pasando por una situación similar o peor, te insto a que busques una guía espiritual y te acerques a Dios. Si te gustó este video, dale me gusta y comparte con otras madres que están dispuestas a pararse en la brecha y pelear por sus hijos. Me gustaría saber tus sugerencias o comentarios.